Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de primero de bachillerato. Hoy veremos lo que son propiedades físicas y químicas de los no metales. Como objetivo de la clase de hoy, tenemos que el estudiante será capaz de identificar los elementos metálicos de la tabla periódica y comprender sus propiedades físicas como químicas, y diferenciar los que son metales y su importancia biológica e industrial en la vida cotidiana. Ya. En la tabla periódica, los elementos se agrupan entre grandes categorías. Por ejemplo, están los metales, no metales y metaloides. Los metales se encuentran principalmente en la parte superior derecha de la tabla periódica, con la única superstición de que la derecha en la tabla periódica está el hidrógeno y se encuentra en el grupo 1. Con los metales alcalinos, que se comparten propiedades con los no metales. Existen alrededor de 17 elementos no metálicos y se caracterizan por tener propiedades muy diferentes a los metales. Algunos ejemplos de los no metales son el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el azufre, el fósforo, el cloro, el flúor, el yodo e incluso el bromo. A diferencia de los no metales no poseen brillo ni son conductores y suelen ser muy frágiles. Además, muchos de ellos se encuentran en el estado gaseoso, que los distingue fácilmente de los metales. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente. ¿Dónde se encuentran los no metales? Los no metales se ubican en la derecha, en la línea diagonal que escalona la escala de los metales y los no metales. Esta línea incluye a los metaloides, que los hidrógenos, y aunque no se sitúan en el grupo 1, se comportan químicamente como un no metal. Por ejemplo, pueden ganar electrones y formar lo que son enlaces covalentes. Vamos a empezar con sus propiedades físicas de los no metales. ¿Cuáles son las propiedades físicas de los no metales? Propiedades físicas de los no metales constantes de los metales. En general, los no metales no tienen un brillo metálico y representan diversos estados físicos. Algunos son sólidos, como el carbono, el azufre, el fósforo, y otros, en su mayoría, son gases. Como ya hablé, son el oxígeno, el nitrógeno, el cloro y el bromo, que es líquido a temperatura ambiente. El bromo solo es líquido en esta parte de los no metales a temperatura ambiente. En cuanto a su conductividad, los metales son malos conductores del calor y la electricidad. Recordemos que en los metales son muy buenos conductores de la electricidad y del calor, pero en cambio, al contrario, los no metales no son buenos con la electricidad ni con el calor, son malos conductores de esta. Estos se utilizan a menudo como materiales asistentes. Son sólidos, los metálicos son frágiles, se rompen fácilmente y no se pueden moldear ni estirar. Es decir, no son maleables ni son dúctiles. Por eso digo que al contrario de, de los metales, que sí lo son maleables y son dúctiles. Estos también tienen una baja densidad y bajos puntos de fusión y ebullición.
Por eso se encuentran como gases o líquidos en condiciones normales. Una extensión notable lo que sería el carbono en forma de diamante y un extremadamente duro que posee un punto de fusión muy alto. En las propiedades químicas tenemos que químicamente los no metales tienden a ganar electrones cuando reaccionan a otros elementos, lo que significa que estos que son electronegativos, lo que los permite que los iones negativos a aniones. Cuando un no metal reacciona con un metal, el no metal gana electrones del metal y se queda como un compuesto iónico. Esto ocurre como digamos en el cloruro de sodio, tanto como Na como Cl, un metal a un no metal. El metal tiende a perder electrones, más el no metal gana los electrones. Por eso se llama electronegativo. Y cuando dos metales se conectan entre sí, o sea, se combinan, comparten electrones y forman lo que sería un enlace covalente, dando lugar a compuestos como sería pues, el agua, el H2O con el oxígeno, sería el H como un metal y el oxígeno como un no metal. El dióxido de carbono sería otro, C como metal y el oxígeno de nuevo como un no metal. Aquí es donde gana electrón el oxígeno. Al reaccionar el oxígeno, los no metales forman un óxido ácido o óxidos no metálicos, que al disolverse en agua se producen ácidos. Por ejemplo, lo que sería el dióxido de carbono. El dióxido de carbono reacciona el agua para formar un ácido carbónico, como el dióxido del azufre para formar ácido sulfuroso. Bien, la importancia de la biología natural y ambiental sobre los no metales es que son fundamentales para la vida y el equilibrio del planeta, ya sea el oxígeno, que es esencial para la respiración, la combustión, el carbono como un elemento básico que es de los compuestos orgánicos. Por lo tanto, los seres vivos, como el nitrógeno, que también forma parte de lo que respiramos, ya está en las proteínas y en los carbohidratos, y inclusive en lo que sería el ADN. También tenemos al fósforo y al azufre. Para la vida también son indispensables, también son como un funcionamiento para el organismo, ya sea el fósforo que está presente en los huesos, incluso en los dientes.
Por otra parte, también tenemos al cloro, que se utiliza para desinfectar el agua, en la filtración de los productos químicos, al yodo también, que es necesario para el funcionamiento de las glándulas tiroides. Gracias a sus propiedades, los no metales son también esencia de la industria química, en la medicina, en la agricultura y en la purificación de lo que sería el agua. Podríamos hablar de lo que sería la diferencia entre un metal y un no metal. El oxígeno es vital. Los metales y los no metales se distinguen con una serie de características opuestas. Como ya lo dijimos, por ejemplo, que son brillantes, los metales son brillantes, maleables y dúctiles, y buenos conductores del calor y la electricidad. En cambio, los no metales tienden a ser lo contrario. Como ya dije, no son brillantes, normalmente son gases, y el bromo que se utiliza se lo ve como líquido. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de la vida diaria. El oxígeno es vital para la respiración. Se usa incluso en hospitales, en equipos de buceo, por ejemplo, con los que van a hacer bucear en el mar, al fondo del mar, en los arrecifes. Normalmente se lo utiliza para poder respirar bajo el agua. El oxígeno normalmente lo utilizamos aquí en el medio ambiente. Nosotros normalmente lo que hacemos es respirar. El carbono se encuentra en los combustibles, en los lápices, como ya se sabe, en el diamante y en el grafito. El nitrógeno se utiliza para fertilizantes y como gas refrigerante. El azufre se lo utiliza para la fabricación de lo que serían pólvoras y productos de farmacéuticos. El cloro se emplea en tratamientos como el agua, ya sean para desinfectar, para limpiar, ese tipo de cosas. Y el fósforo, pues se usa para las cerillas y lo que sería el detergente. En el detergente se encuentra este elemento muy esencial. Tenemos lo que serían los elementos químicos y la salud. En nuestro cuerpo es una de las especies más perfectas que existen, cuyo funcionamiento es el producto de la interacción por ciertos elementos químicos. Puede ser como el calcio, el yodo, el potasio, el fósforo, el hierro y otros. Esto sano significa hacer lo que un físico aún no metal lo muestra en un cuerpo que funcione en su perfecta armonía. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que al unirse los elementos, pues dan, pues que nuestro cuerpo funcione de una manera, pues, normal, correcta, que se dé de esa manera. Aquí tenemos a un lado lo que son las propiedades químicas. Pues los no metales presentan las características de que los electrones, por lo tanto, siempre ganan o atraen electrones de una manera en una reacción química. Estas reaccionan entre sí, como los metales. Algunos de estos elementos presentan formas alotrópicas, como los que es el carbono, el silencio, el azufre e incluso el fósforo. Poseen moléculas formadas por dos o más átomos, los cuales tienen en la última capa lo que sería 3, 4, 6 e incluso el 7, en electrones nomás. Y estas, al ionizarse, adquieren carga eléctrica negativa, o sea, al combinarse, como sería con el oxígeno. Estas forman óxidos no metálicos
o le llaman en sí en forma química anhídridos, pero son óxidos de no metálicos. En cambio, los halógenos y el oxígeno son un poco más activos en esta parte. Normalmente los no metales son gases a temperatura ambiente, como el dihidro o el dinitrógeno, o el oxígeno, el flúor, el cloro o el dibro, que se encuentran en estado líquido. Y el yodo, pues que a pesar de que está en estado sólido, es volátil. Los otros no metales son sólidos duros, como el diamante, y los blandos, como lo que sería el azufre. El único blando sería el azufre. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Al final, los no metales son un grupo de diversos de elementos que presentan propiedades físicas y químicas muy diferentes a lo que serían los metales, como ya vimos, que sería que entre los metales y los no metales tienen una capacidad diferente, todo es diferente. Su tendencia a ganar y compartir electrones lo hace fundamentales en la formación de gran variedad de compuestos, incluidos que dan origen para lo que sería la vida. Además de que un papel biológico son los materiales como esenciales de la industria, por ejemplo, como sería la medicina, en la agricultura, en la tecnología incluso. Comprenden sus propiedades que nos permiten explicar cómo se forman los compuestos o procesos naturales, cómo podemos aprovechar mejor los recursos químicos alrededor, ya sea alrededor de nuestro entorno.